Se reanuda el suministro de agua en el Valle de México. Se esperaba que esta tarde o noche se reactivara el servicio tal y como lo había anunciado la Comisión Nacional del Agua, pero no ha ocurrido así. Suman ya cerca de 4.500 migrantes centroamericanos en el campamento instalado en Ciudad Deportiva. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nacheli Ramírez, informó que hasta el momento los integrantes han decidido permanecer en la Ciudad de México. Varios han buscado asesoría legal para pedir refugio aquí en el país. Y millones de estadounidenses salieron a votar hoy en la Unión Americana en unas elecciones intermedias consideradas como la primera prueba para la controvertida presidencia de Donald Trump. Las primeras casillas electorales cerraron en algunos distritos como de Kentucky e Indiana. Los resultados oficiales podrían tardar hasta días en revelarse debido a las proyecciones cerradas en algunos distritos. Ciudad TV 21.2. El canal del Congreso de la Ciudad de México presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en esta, la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández, le invito a que se quede con nosotros porque pues estamos a la espera de que la Comisión Nacional del Agua deje usted que reanude, que reanude el servicio, pero también que pueda arreglar este error que tuvo en la línea 2 del sistema Cutzamala, la llamada K que no quedaba, que al final dijo la dependencia que no la va a colocar, pero sí reanudar el servicio de agua en el Valle de México. Bueno, pues se sigue demorando, le tendremos todos los detalles. Los saludo con mucho gusto, como también saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿te bañaste? Más bien, Alex se esforzó, el maquillista, en peinarme. Muchas gracias. Y bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que les tenemos toda la información generada hasta el momento, incluso las elecciones en Estados Unidos. Pero me refería a que no haya agua, Lupita, no era... Pues es lo que estamos padeciendo todos. Tenía guardado un poco de agua. Bueno, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Mientras millones de estadounidenses salieron este martes a votar en las elecciones intermedias, el presidente Donald Trump se mantuvo alejado de la luz pública, excepción de algunos mensajes en respaldo a los candidatos republicanos. La cuenta de Twitter del mandatario estadounidense se mantuvo inusualmente callada las primeras horas de la jornada electoral. Los miles de centroamericanos que han ingresado a México en caravanas migrantes fueron protagonistas involuntarios de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Que la gente de allá también los apoye. Mucha gente anda haciendo protestas en Estados Unidos por nosotros, porque sabe que lo que nosotros andamos luchando es algo muy difícil. Y Donald Trump no los entiende eso. Suman ya cerca de 4.500 migrantes en el campamento instalado en Ciudad Deportiva. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, informó que hasta el momento los centroamericanos han decidido permanecer aquí en la capital del país. Yo creo que si esto lo vemos como es que estábamos armando un reloj, tenemos todas las piezas. Falta ajustar las piezas, unas más que otras. En primer lugar, este aspecto que te digo, acabar de concluir el carpeo que permita que la gente duerma en carpas, ¿no? Pero lo demás son cuestiones que digamos que hay que ir afinando. Y lamentablemente se tienen que ir afinando a la marcha, pues porque aquí ya tenemos 4.500 gentes, ¿no? El gobierno de la ciudad, las alcaldías, la Comisión de Derechos Humanos local y la Organización de las Naciones Unidas aprobaron un plan de trabajo para apoyar por 15 días a los migrantes que llegan a la Ciudad de México. Y
Y aprueba el Senado reformas a las leyes generales del IMSS y del ISSSTE para reconocer el derecho a la seguridad social a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Proponer modificaciones a diversos artículos de la Ley del Seguro Social y de la Ley del ISSSTE con el objeto de establecer como beneficiarios de la seguridad social a aquellos cónyuges o concubinarios del mismo sexo. Introducir en los ordenamientos citados un término genérico como el de cónyuge para terminar con la discriminación de la que son objeto los matrimonios del mismo sexo en el ejercicio de su derecho a la protección social. Tras la afectación que causó el huracán Huila en Nayarit, Andrés Manuel López Obrador anunció que dicha entidad tendrá todo su respaldo, por lo que la visitará durante la primera semana de su mandato para atender a los damnificados. Tenemos que trabajar juntos para ayudar a la población. Los presidentes municipales también están ayudando y desde luego el Ejército, la Marina, con el plan TN3 y con las legisladoras, legisladores, vamos a continuar apoyando. Yo hago el compromiso de ir la primera semana llegando a la presidencia, la primera semana voy a estar en Nayarit, en la zona afectada, y voy a estar con ustedes. Asegura el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que se encuentran delineando los últimos puntos de la Estrategia Nacional de Seguridad que se presentará hasta el próximo 14 de noviembre. No se está atorando absolutamente nada. No, es un proceso de afinamiento de los contenidos, de los planteamientos, y en esa etapa estamos, y no vamos a precipitar la presentación a riesgo de incurrir en algún error. Se va a presentar el día 14 de diciembre, que es de noviembre, perdón, que es el miércoles, si no me equivoco, de la próxima semana. Advierte el presidente Enrique Peña Nieto que el país estará en deuda con las Fuerzas Armadas si no se aplica la Ley de Seguridad Interior. Estoy convencido de que estaremos en deuda con nuestras Fuerzas Armadas mientras en nuestro país no se aplique la Ley de Seguridad Interior. Y llama el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, a abordar el tema de las consultas ciudadanas con seriedad y analizar a fondo las nuevas reglas que regirán este proceso de democracia participativa. Para Coparmex, sin duda alguna, esta iniciativa es una buena señal. Estamos convencidos de que la participación ciudadana es imprescindible en la democracia. Sin embargo, y precisamente por la importancia que le conferimos, creemos que la regulación debe ser cuidadosa en no caer en un uso abusivo o extralegal del mecanismo, y que debe promoverse su apego a las mejores prácticas internacionales. El presidente de la empresa GBS Air Enterprises, Gustavo Jiménez Pons, reveló que ya no solo busca comprar el avión presidencial, sino también la mayor parte de las 35 aeronaves de la flota gubernamental. Y el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que en diciembre se instalará un consejo consultivo que ayudará a la dependencia federal a tomar las decisiones en materia educativa. En el Congreso de la Ciudad de México, el grupo parlamentario de Morena presentó la iniciativa de ley de austeridad. Esta iniciativa es una respuesta al reclamo ciudadano expresado en contra de la clase política que dispone de esos recursos públicos para su beneficio, que asume como principio que tiene más derechos que el resto de las y los ciudadanos. La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se reunieron para delinear una agenda metropolitana. Los funcionarios dialogaron sobre propuestas generales que profundizarían una vez que Sheinbaum Pardo tome posesión.
En el panorama internacional, en Estados Unidos, un candidato a jurado en el caso contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán fue rechazado tras haber manifestado su interés en obtener un autógrafo del capo mexicano. Gracias por acompañarnos este martes en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, ahora vamos a comenzar al revés. ¿Y por qué digo al revés? Bueno, porque vamos a ir directo a la información internacional. Y es que el día de hoy en Estados Unidos se llevan a cabo estas elecciones intermedias que significan prácticamente un referéndum al gobierno de Donald Trump. Gran afluencia de votantes se ha registrado este martes en los comicios de medio mandato, donde se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio de su Senado, y también se elegirán a 36 de los 50 gobernadores de los estados. Estas elecciones podrían cambiar el equilibrio de poderes en ese país. En caso de confirmarse las encuestas, los demócratas podrían hacerse del control de la Cámara de Representantes y arrebatar algunas de las entidades clave a los republicanos, en lo que se consideraría un castigo a los 2 años de Donald Trump como presidente de aquel país. Estos son los detalles. Estados Unidos decide su balance político en las urnas. Las elecciones de medio mandato transcurrían el martes con la expectativa de una alta participación, algo inusual en este tipo de votaciones en el país. Estos comicios se consideran la primera prueba electoral para la controvertida presidencia de Donald Trump, quien se arriesga a perder la mayoría en el Congreso. Consciente del peligro, el mandatario movilizó a sus electores en las últimas semanas llamándolos a votar. Para los demócratas es una oportunidad de frenar el poder de un presidente al cual acusan de provocaciones racistas y de atizar las divisiones con tal de ganar votos. Siento que los valores democráticos del país están bajo ataque ahora. Creo que es extremadamente importante votar. En la elección están en juego las 435 bancas de la Cámara de Representantes, 35 escaños en el Senado, 36 gobernaciones, además de varios cargos locales como alcaldes, jueces y sheriffs. En verdad quería votar por la primera gobernadora afroamericana, así que fue una de mis mayores motivaciones, para ser honesta. Un indicio del interés que generan estos comicios es que más de 38 millones de votos anticipados ya habían sido emitidos en los estados que permiten esta modalidad, un 40% más que en las elecciones de medio mandato en 2014, según expertos de la Universidad de Florida. La campaña estuvo marcada por violentos incidentes, el envío de paquetes con explosivos a prominentes líderes opositores y la masacre en una sinagoga en Pittsburgh donde murieron 11 personas. Según las encuestas, los demócratas podrían quedarse con el control de la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos conservarían la mayoría en el Senado. Vamos a hacer un recorrido por las ciudades clave de Estados Unidos que han sido convocadas a elecciones este martes. Nos enlazamos en vivo y en directo hasta Houston, Texas, con Francisco Villalobos, corresponsal en colaboración especial para Ciudad TV 21.2. Francisco, muy buenas noches. Cuéntanos cómo van las preferencias electorales en esta entidad. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En efecto, el estado más, el bastión republicano más grande que tiene toda la Unión Americana viene siendo Texas, con sus 36 votos electorales y cuyos 38 votos electorales y cuyos 36 diputados están ahorita buscando la reelección o elección a la Cámara de Representantes, que se disputa los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 senadores, 36 gobernaturas aquí en Texas. Pues depende dónde uno esté. Si estás en la Texas, hay 3 Texas, siempre lo he dicho, siempre lo he reportado, sí, hay 3 Texas. La Texas rural, que es increíblemente larga, eterna, la Texas rural, la Texas donde puedes estar manejando por hora y media y no puedes ver un solo ser humano, la Texas que comparte 2,000 kilómetros de su frontera con México, y bueno, es una Texas ultra roja, ultra republicana, ultra conservadora y ultra Donald Trump. Por otro lado, la Texas urbana, la Texas de Houston, la Texas de Dallas, la Texas de San Antonio, Austin, y también la Texas fronteriza, que son bastiones demócratas, y cada vez va creciendo más y más y más la influencia demócrata, y eso está demostrándose en esta carrera por el Senado, una carrera por el Senado que ha cautivado todo el país, entre Beto O'Rourke
y también Ted Cruz, Beto O'Rourke, que es el congresista por la ciudad del Paso, Texas, Ted Cruz, el senador por el estado de Texas, también viviendo aquí en Houston, archienemigo de Donald Trump, hasta apenas hace unos meses cuando le necesitaba la ayuda del presidente para poder venir a hacer un rally a su favor, pues ahorita se han estado intercambiando ambos el liderato y separándonos tan solo por 2,000, 3,000 votos, y bueno, pues es bastante interesante lo que vaya a pasar, ya que se están reportando ya la gran mayoría de los condados rurales, digamos, los condados que son republicanos. Falta por reportar El Paso, uno quiere pensar que Beto O'Rourke va a ganar su área, y falta por reportar Houston, Texas. ¿Por qué? Porque Houston, Texas tuvo un glitch tremendo en sus casillas electorales hoy en la mañana, al grado de que un juez ordenó que se cerraran las casillas 2 horas más tarde. O sea, en lugar de haberse cerrado a las 7 de la noche, tiempo de México, se van a cerrar en aproximadamente 47 minutos. Y bueno, pues Houston es un oasis demócrata, y Houston muy probablemente va a votar a favor de Beto O'Rourke. Así que esos son el lado de las buenas noticias, por el lado del Senado y por las posibilidades de Beto O'Rourke. Lo que me está preocupando es el tono que estoy escuchando de los diferentes medios nacionales, que me está recordando muchísimo a lo que escuchamos hace 2 años con Hillary Clinton, que cuando empezó la jornada era un hecho de que iba a ganar la demócrata. Bueno, pues aquí cuando empezó la jornada era un hecho de que los demócratas iban a ganar la Cámara de Representantes, y que poco a poco está cambiando el tono de voz, de que de una certeza se está convirtiendo en una posibilidad y tirándole a no sabemos qué va a pasar. Y eso sí es preocupante, porque si eso pasa por 2 contiendas electorales consecutivas, entonces la estadística y la manera de cómo tomar las encuestas de salida o las encuestas previas a las elecciones va a tener que ser una matemática y una ciencia que se va a tener que renovar, porque no puede ser que 2 contiendas electorales la rieguen, pero con todo 2 veces y tan importante. Yo todavía quiero pensar que la Cámara de Representantes va a ser de los demócratas, pero vemos qué pasa en las siguientes horas. Claro. Francisco, en una Texas que después de varios años existe la posibilidad de que se convierta en demócrata, ¿qué tanto ha permeado el tema de la caravana migrante que hoy se encuentra en México en el electorado tejano? Una vez más depende a quién se lo preguntes. Si se lo preguntas al Comité Central Republicano, es lo que está haciendo precisamente que Texas esté en el aire. ¿Por qué? Porque el Comité Republicano le suplicó a Donald Trump que no hablara del tema, que no era necesario hablar de manera racista, de manera divisoria, de manera fea de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque la economía del país está por las nubes. Primero que nada, gracias por el presidente Obama, que se la dejó encarrilada al presidente Donald Trump. Claro. Y le presentaron un comercial a la semana pasada, un comercial muy reaganesco, un comercial como aquel comercial famoso que Ronald Reagan tuvo en la década de los 80, del mejor amanecer, de que está saliendo el sol en América, hablando de la economía, hablando del empleo, hablando de cómo los mejores días están por delante. Y dijo Donald Trump, literal, no me gusta, está muy aburrido. Y se fue con este comercial racista de este pseudo ser humano inmigrante mexicano, que por supuesto no pinta ni siquiera tantito lo que son nuestros trabajadores, chambeadores, honestos, la gran mayoría de los inmigrantes que exportamos a los Estados Unidos. Pues bueno, tan racista el comercial que le gustó a Donald Trump, que ni Fox News, que es como que el portavoz de la Casa Blanca, lo quiso poner al aire. Ninguna cadena de Estados Unidos lo puso al aire, lo sacó del aire también YouTube y lo sacó del aire también Facebook, de la calidad de comercial racista que Donald Trump al final dice: yo soy Donald Trump y apruebo este mensaje. Lamentable, Francisco Villalobos. Pues esperemos los resultados y nos mantenemos al pendiente. Muchísimas gracias por tu reporte. Seguimos al pendiente, ojalá que sea una buena noche y no se convierta en una pesadilla esto. Esperemos no 2 años más que sea así, Francisco Villalobos. Un abrazo. Un abrazo. Pues ustedes dirán, aquí en la Ciudad de México, aquí en nuestro país, ¿qué tanto importan unas elecciones en Estados Unidos? Pues vaya, nada más la Cámara de Representantes y también el Senado le aprobará en los próximos 2 años el proyecto del muro fronterizo con México, o bien no se lo aprobará si es que llega la mayoría demócrata. Además del muro fronterizo, también estas modificaciones a la ley de nacionalidad que prohibiría ya que cualquier
hijo de migrante indocumentado pueda obtener la nacionalidad de manera directa por el simple hecho de nacer en Estados Unidos. Importante. Vamos a una pausa y continuamos.